mamá me decía siempre, estoy cansada de la cabeza. Le digo, mamá, ¿cómo puede ser? Sí, dice, estoy cansada de la cabeza. Como, ¿existe el agotamiento emocional? ¿Existe el hecho de que uno esté cansado y decir, bueno, y no es físico, ¿no? Porque vos decís, no pasa por ahí. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, un gusto total de poder estar acá en este espacio y sobre todo poder compartir con la comunidad un contenido que sea específico y sobre todo que sea de bendición. Dale. Y claro que sí existe el agotamiento emocional. A veces decimos estoy cansado, ¿verdad?, de las actividades cotidianas, sí, pero no nos damos cuenta que regularmente el ser humano vive como en piloto automático. ¿Qué pasa eso? No percibimos, no conectamos con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades específicas y es ahí donde se vuelca, ¿verdad?, en agotamiento emocional, en agotamiento mental, donde vamos lidiando día a día con situaciones que nos van desgastando. ¿Ese agotamiento es lo que nosotros le llamamos estrés o es diferente? No, es diferente. Es diferente, ok. Entonces hoy nos vamos a dedicar a ese agotamiento emocional que tenemos, ¿no es cierto?, de enfrentar cada día la vida, ¿no? Claro. Ok, muy bien. A ver, cuéntame. Sí. Diariamente vivimos situaciones cotidianas, ¿verdad? Que si nos van desgastando, que si pagar las cuentas, el tráfico, ¿verdad? El cuidado de los niños, la escuela y muchas cosas que nos pueden llegar como a drenar hasta cierto punto si nosotros no tenemos un control emocional. Y es ahí donde nos podemos empezar a desgastar, empieza a generar cierta fricción algunas cosas que yo siento que ya se van desbordando y no las puedo manejar. Entonces, es ahí donde debo identificar de qué manera se está dando el agotamiento emocional, porque si no me doy cuenta, va a empezar a pasar factura en mi cuerpo. Entonces, lo que me está diciendo es que el agotamiento emocional no es porque estoy enfermo. No, porque hay mucha gente que dice, bueno, capaz que estoy entrando en tristeza y principio de depresión. No, es simplemente que el cuerpo te está tirando una luz amarilla para decir, hey, algo está pasando, vamos a prestar atención. Sí, algo así. Muy bien, ok. No, y hay que tener claro muy esto porque hay personas que piensan, oye, pero no me doy ese permiso de sentirme cansado, porque piensan que tal vez el estarse mediando con esas situaciones, con la queja, puede ser falta de fe también. Entonces no se dan permiso para sentir, para expresar, y entonces empezamos a reprimir lo que nos está pasando. Y me gustaría que hagamos un pequeño paréntesis acá, porque hay mucha gente que lo relaciona con lo espiritual, lo cual somos un ser holístico, ¿no es cierto? Y nos afecta. Pero el hecho de que mi cuerpo a lo mejor esté funcionando en desgaste no tiene nada que ver con mi fe. Exactamente. A lo mejor tiene que ver con tanta adrenalina o tanto, ¿no es cierto?, trabajo que yo tengo. Y sería bueno disociarlo porque hay mucha gente que dice, uy, pará, me está faltando, y a lo mejor no te está faltando ni oración, ni fe, lo que te está faltando a lo mejor, eso es lo que nos vas a decir ahora, ¿no? A ver, vamos a ver cómo... Nos está faltando un poco de que nosotros le llamamos gestión emocional. Gestión emocional. Y el problema no está en sentir, porque todos nos enojábamos en algún momento, todos nos desgastamos, todos de alguna manera... hay cosas que se nos van de la mano y el problema no está en eso, ¿verdad? En experimentar ese cúmulo de emociones, sino en cómo nosotros manejamos entonces la dinámica que puede estar pasando a mi alrededor. Cuando me decís gestionar, me suena una palabra grande. ¿Será que me tengo que preocupar de que es muy complicado o me vas a enseñar a gestionar estas emociones en forma simplemente? Hoy vamos a aprender de manera específica que nosotros somos seres emocionales por naturaleza. Y eso hace de que tú experimentes enojo, frustración, alegría, porque pues son varias emociones. No vamos a decir que algunas son negativas, unas son positivas, sino que son parte de la vida cotidiana. Pero ¿qué pasa si yo constantemente me dejo llevar por ese enojo? Ok, muy bien. Entonces, yo a mí algo que me gusta hablar sobre esto es que nosotros le pongamos nombre y apellido a lo que estamos sintiendo. Porque si tú no puedes expresar lo que sientes, no vas a encontrar las herramientas para poder solventar esto que te está pasando. ¿Podemos dar un ejemplo? A ver, de cómo yo le puedo poner nombre y apellido. ¿Estoy enojado por? ¿O cuál sería la pregunta que me toca hacer? No, claro que sí, es bueno poderlo ir detallando, porque muchas personas dicen, es que no sé qué me pasa, no puedo con esto. Entonces tú tienes que nombrar, bueno, estoy molesta porque hoy no logré hablar con mi pareja sobre el tema de la economía. ¿Verdad? Entonces yo ya le voy colocando como el nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, y hay otra cosa muy específica también porque nosotros a veces desplazamos el poder de nuestras emociones al otro. Es que mi hijo me enoja. Es que mis padres me molestan con esto que me están diciendo. No,
yo me estoy molestando. Eso de ponerlo en otro lado es como sacarme la responsabilidad. Exactamente. Y entonces, si yo no hago responsable de mis emociones, no voy a poderlas solventar. Entonces, voy caminando todo el tiempo haciendo responsable a los demás, y si no me hago responsable, no voy a poder mediar. Y entonces llega una fricción emocional a mi vida y siento que me desbordo porque no está en mi control. Estoy cediendo mi control a la situación, al país, a la economía, que el presidente o cuánta cosa pueda pasar a mi alrededor, y eso no me veda la capacidad de decir, bueno, estoy molesta por lo que me pasó, entonces voy a empezar a hacer esto. Okay. Y Doc, pero eso está complicado porque vivimos una sociedad que nos incita a echarle la culpa a los demás, ¿no? Como que es mucho mejor que sea la culpa de otro y no la nuestra, y eso nos ayuda a mantenernos en el pozo y no gestionar. Exactamente. ¿Sí? Okay, muy bien. Y hay actitudes que nos hacen de pronto mantenernos ahí tal cual, como usted mencionaba, en el quejarnos todo el tiempo. Quejarnos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos dejando por un lado el tema de la gratitud, y la gratitud no solo es un aliciente para poder salir adelante, sino es parte de un proceso de sanidad, por así decirlo, ¿verdad? Estaba leyendo un artículo que la gratitud está dentro de las 3 virtudes que más sana al ser humano emocionalmente, ¿no? Exactamente, es terapéutica la gratitud, y tú lo puedes hacer de muchas maneras, al Creador, y dar gracias por la vida, ¿verdad? Levantarte. Entonces, ¿qué pasa? Si yo al momento en que me suena la alarma de, ay, otra vez al trabajo, otra vez al estudio, hoy es lunes, otra vez, hoy es lunes. Entonces, ¿eso qué va haciendo? Va drenando, entonces me va quitando la posibilidad de poder disfrutar la vida. Y entonces puedo llegar a un colapso, a un agotamiento emocional, a un desgaste emocional, que básicamente cuando hay personas que no se dan cuenta, o sea, de cómo están llevando su vida en piloto automático, con actitudes que de pronto los lleva a no disfrutar la vida. Medio adormecido, ¿no? Como que te ponen una anestesia emocional para poder sobrevivir. Estoy curioso, quejarse. ¿Qué otra actitud tengo cuando estoy en ese pozo? ¿Me quejo? ¿Soy negativo? ¿Qué más? Soy negativo. Vivo en el pasado. Vivo en el pasado. Vivo en el pasado, guardando rencores, que si alguien me hizo esto, que entonces no perdono a esta persona, no puedo voltear a ver al vecino, entonces yo me voy llenando de esa negatividad, al final de cuentas, que no me permite avanzar, que no me permite inclusive disfrutar el alimento que estoy comiendo, ¿verdad? ¿Compararme con otros? También, compararme con otros constantemente, ver cómo los otros, o sea, cómo todos los demás son felices y yo no. Sí, si yo tuviera ese cuerpo, si yo tuviera ojos celestes, si yo cantara como aquel, si tuviera ese trabajo, ¿no? Y nos empezamos a comparar y causa un montón de inferioridad, ¿no? Claro, hace poco yo vi un video que hablaba acerca de cómo las personas no solo nos quejamos, sino vemos en los demás que todos los demás viven una buena vida, menos yo. Exacto. Yo, ¿verdad? Sí. Y sin darnos cuenta que los demás a nuestro alrededor nos pueden ver también, que podemos estar viendo una buena vida, pero como nos veda, ¿verdad? Entonces nos enceguece y no nos damos cuenta de lo que podemos estar disfrutando y sobre todo lo que estamos perdiendo a nuestro alrededor. Todos somos normales hasta que nos conocen. No, eso pasa. Muy bien. Ok, entonces, vamos a movernos ahora en qué dirección para poder aprender a gestionar mis emociones. Ok, hablábamos hace un momento de colocarle nombre y apellido a lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, eso es como un paso número 1 en la gestión emocional. Nombrarlas es aprender a identificar y sobre todo hacerme responsable que las emociones que yo estoy experimentando me corresponden a mí, ¿verdad? O sea, soy responsable de este enojo, ¿verdad? Situaciones que me han ocasionado, ¿verdad? Que son detonantes al final de cuentas, pero yo no tengo que ceder el poder de mis emociones a los demás, porque si no, yo todo el tiempo no solo voy a vivir quejándome como mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Sino no le voy a encontrar la vuelta, no le voy a encontrar la solución a lo que solo yo puedo estar experimentando en este momento, ¿verdad? Si yo expreso, entonces hay un paso muy importante que sigue no solo en el reconocimiento, que es parte de la gestión emocional, sino también es el diálogo interno, es esa vocecita que está determinada por patrón de crianza, por las creencias, por las experiencias de vida. Y entonces aquí yo le puedo decir a los que nos están viendo, nos están escuchando, decir, sé impecable con tus palabras. ¿A qué me refiero con esto, verdad? Porque nosotros tenemos un diálogo interno. Si a veces yo me pongo, qué buena vida tienen los demás. O sea, yo ahí me estoy restringiendo en que yo puedo tener una buena vida. Entonces, gestionar también es, bueno, en este momento no tengo el trabajo que yo quiero, pero sé que voy a salir adelante, sé que lo voy a encontrar. Entonces el diálogo interno, esa vocecita, tengo que tener el cuidado de empezar a ser impecable con mis palabras. Y no solo conmigo,
sino cómo me direcciono hacia los demás, porque esto es una doble vía. Claro, no me pierda la última parte para que enganchemos ahí. En la educación le llaman esto lenguaje positivo, ¿no? Lenguaje de crecimiento. Todavía no llegué a ese lugar, pero voy de camino. ¿Okay? Todavía no tengo esa posición, pero me estoy preparando para dejar abierto, ¿no es cierto?, el hecho de uno poder seguir progresando, algo así, ¿no? Claro que sí. Las palabras son muy importantes, ¿no? Son poderosas. Poderosísimas. Al final de cuentas, porque depende cómo tú te estés hablando, ¿verdad? Es lo que se va a instalar, porque mira, el cerebro cree todo lo que uno le dice. Y si constantemente le decimos nosotros, no, es que solo tengo problemas, y vivimos como en constante frustración, el cerebro nos va a colocar y nos va a arrojar a que funcionemos de acuerdo a esa manera en que nosotros estamos creyendo. Claro, nuestro diálogo interno está influenciado, obviamente, por lo que hemos vivido, experiencia, porque de pronto crecimos en una dinámica muy disfuncional, patrones de crianza donde no se resolvían los conflictos. Entonces, por ende, voy a tener esa programación, pero Dios nos da la capacidad de tener razonamiento y poder ya discernir, ok, bueno, esto me lo llevo en mi equipaje y esto quiero empezar a tener. Entonces, ese diálogo interno tengo que tener cuidado y ser como impecable conmigo, siendo bondadoso conmigo, de lo que me digo, de lo que hago y sobre todo de cómo me proyecto hacia los demás también. ¿Influye lo que escucho, lo que miro, lo que veo? Porque hoy en día, viste, las redes sociales, estamos completamente aturdidos, constantemente bombardeados con un montón de información, que a veces son muchas mentiras, ¿no? Vas a ser feliz el día que tenga esto, ¿viste? Vas a tener paz el día que compre aquello. Cuando vayas de vacaciones, ahí se te van a acabar los problemas. ¿Influye eso también en mi vocabulario? Demasiado, sobre todo porque hoy en día estamos bombardeados con el tema de redes sociales y sabemos que no es a 100% creíble lo que puede pasar, porque todos proyectamos de pronto en redes sociales lo mejor que nos puede estar pasando. Y entonces el ser humano empieza a idealizar, oye, qué buena vida tiene él o ella, que está viajando, que está construyendo, que de pronto tiene un buen trabajo, se está posicionando, pero no sabemos qué hay detrás de esa persona. Entonces empezamos a vernos que nuestra vida es como menos de lo que puede estar pasando. Entonces el diálogo interno, esas creencias, esas situaciones me hacen pensar que mi vida no está progresando al ritmo que debe progresar. Y entonces yo vengo y caemos en un desgaste emocional, ¿verdad? Ya me frustro constantemente, ya no duermo bien, ya no me estoy alimentando bien, empiezo a descuidarme. Entonces tengo que tener muy en cuenta la manera en que yo me dirijo hacia los demás, porque también el ser impecable con mis palabras también tiene que ser impecable con los demás, responsabilizándome y no responsabilizando a los demás de lo que puede estarme pasando. Es un problema para tratar con los papis, ¿no? Nosotros crecimos en una generación donde los papás a lo mejor no tenían toda esta información y viste que algunas palabras nos hirieron y las llevamos por el resto de nuestras vidas tratando de simular que no existieran, no bueno para nada, eres un inútil. Y uno dice, bueno, sí, no fueron palabras, pero créalo o no, genera un impacto y una conducta, ¿no? Exactamente, porque nosotros a través de nuestra experiencia de vida, claro, vamos pasando por situaciones que yo le llamo heridas emocionales, ¿verdad? Porque aquí no hay nadie que no haya sido herido emocionalmente. Claro. Definitivamente todo, por más funcional que haya sido un hogar, siempre vamos a tener esas necesidades que se van a traducir en carencias emocionales, ¿verdad? Entonces, no aprendí a gestionarme, no aprendí a tener la inteligencia emocional que debería de tener. Entonces, esto viene a drenar, viene a causarme muchas molestias, ¿verdad? Y entonces no voy a poder tener como esa resolución de conflictos a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro aspecto muy importante que se va dando y es que entonces me empiezo a tomar las cosas personales, ¿verdad? O sea, ya como me vuelvo como víctima de la situación, de las circunstancias, ¿verdad? Que viene como en paralelo de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces ya me quedo estancado en eso y entonces no veo un panorama mejor para mi vida. Y es ahí donde sigue drenando, sigue afectando y me sigue desgastando emocionalmente y entonces se van agotando mis recursos emocionales para poder salir adelante. ¿Qué tal? Tengo oportunidades por delante, pero no me permito verlas porque yo soy la persona menos afortunada, ¿verdad? Porque me están haciendo daño. Claro, y eso de vivir de mártir se ha acentuado mucho hoy en día, ¿no? Y es mucho más fácil vivir echándole la culpa a los demás que asumir responsabilidades, ¿no? Entonces hay que tener cuidado
de no caer en ese martirismo de la vida, porque realmente te estanca, te pone en un freezer y no te deja mover. Y la verdad que el potencial que tenemos es increíble como ser humano, ¿no? Y a veces está tan escondido detrás de tantas emociones. Vos decías heridas emocionales, por más funcional que haya sido la familia. Claro, porque después vas a la escuela y a lo mejor ahí tenés la herida emocional. En el trabajo, cuando te ponen a un costado, te rechazan, no te reconocen. O sea que hay un montón de lugares donde podés recibir este tipo de heridas, ¿no? Claro que sí. En cualquier contexto, en cualquier lugar, lo importante es ir identificando porque si no, nos volvemos mártires, como se mencionaba, ¿verdad? Entonces, hay muchos lugares, no necesariamente tiene que ser un contexto familiar. Aunque... Claro que sí. Es el más fuerte. Es el más fuerte, o sea, no lo podemos descartar, ¿verdad? Sí. Porque ahí de pronto surgieron ciertas cosas, entonces eso me genera hasta cierto punto cierta vulnerabilidad que me va predisponiendo a los otros espacios, a los otros contextos, entonces yo voy absorbiendo todo eso y eso se va traduciendo en carencias afectivas. O repito, ¿no es cierto, patrones? Voy a ir y repito que es otra dinámica, Eso es para otra vez que podamos tener la oportunidad de conversar. Entonces, el primer paso es ponerle nombre, cuidar mis palabras, ¿no es cierto? Ser intencional con lo que me hablo, que me digo. Yo no creo todo lo que dicen, pero me creo todo lo que me digo, ¿sí? Es fundamental entender ese tipo de cosas. ¿Nos moveríamos a un segundo paso? Claro, que es parte de lo que hablábamos, ¿verdad? El diálogo interno. El diálogo interno ¿Cómo sería? yo me estoy hablando? Porque como eso que yo viví, esas experiencias de vida que no me ayudaron a tener esa inteligencia emocional, porque básicamente el desgaste emocional es no tener las herramientas necesarias como para poder lidiar, ejemplo, con un despido en el trabajo, ¿verdad? Siento que todo se me viene encima, ¿verdad? Porque ¿qué tal no estoy gestionando emocionalmente? Hablábamos acerca de esas vocecitas internas, soy un inútil, de pronto en ese despido viene a mi mente lo que yo escuchaba en la escuela, de cómo me trataba el maestro, de cómo vivía en casa, entonces empiezo a creérmelo, entonces ese diálogo que tengo, ¿verdad? Ese diálogo interno, mi cerebro lo empieza a creer, entonces por eso el segundo paso es identificar de qué manera tú te estás hablando, ¿verdad? Porque eso es lo que estás creyendo de ti y sobre todo estás creando un panorama para ti, entonces el diálogo interno, esa voz interna, tenemos que aprender a educarla, ¿verdad? Aunque me cueste, ¿verdad? Que todo el tiempo he creído yo que soy un bueno para nada, que yo no soy capaz, que no puedo hacer las cosas. Entonces tengo que empezar a decir, bueno, o sea, quizá este no es el momento para tener este trabajo, pero puedo salir adelante, ¿verdad? Entonces es lo que hablábamos. Y otro aspecto, ¿verdad? Que es empezamos a tomar las cosas personales porque vivimos en el rol de víctima, que era lo que hablábamos hace un momento. Pero hay más aspectos que me pueden llevar también a ese agotamiento emocional y no solo es no ser impecable con mis palabras, sino también es importante saber que, por ejemplo, a veces nosotros creemos que lo que nos pasa no tiene una salida. No tiene una solución, ¿verdad? O sea, de esto no voy a salir, esto es eterno, entonces ¿no es cierto? Nos empezamos a limitar el panorama, ¿verdad? Entonces, si tú piensas que todo el tiempo, o sea, esto no te está favoreciendo, estás pegado en la queja, ¿verdad? En el pasado, que habíamos hablado de esas experiencias de vida, entonces nos quedamos en ese, no tengo recursos. Pero hay recursos. Claro. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿no es cierto? Así que eso es lo que estábamos hablando acerca del hecho de no tomarlo personal y no empezar a gestionarlo para adentro. A ver, contame un poquitito más porque me interesa, porque yo creo que muchos de nosotros estamos en esa línea, ¿no? Claro. Yo quiero dejar que todos podemos aprender y desaprender. Desaprender, ¿verdad? Porque hay cosas en que se ha vuelto como un estilo de vida para mí, ¿verdad? Queda uno de lo que hablábamos, quedarme en el rol de víctima. Entonces yo tengo que desaprender esas situaciones, esas condiciones, pero entonces tengo que empezar a hacerme responsable de mí, ¿verdad? De lo que puede estar pasando en mi mundo interior. Y entonces hay un punto muy importante. Sí hay posibilidades. Y entonces yo me tengo que centrar en hacer mi mayor esfuerzo, definitivamente, porque si no estoy yo conmigo, es porque estoy contra mí.
Claro, ¿verdad? claro, Entonces, claro. claro que van a haber posibilidades, están tus grupos pares, está la iglesia, está tu familia, están tus amigos, cualquier grupo en el cual tú te puedas apoyar. Entonces, Okay. hay recursos, ¿verdad? Entonces, sí, si nos centramos en esa idea de que ay, nos quedamos ahí estancados, y usted lo mencionaba, no hay mal que dure 100 años. Entonces, tenemos posibilidades y una de ellas es creer en ti. Principalmente en creer lo que Dios puede hacer en ti, definitivamente, porque Dios te puede sacar de ese pozo, Dios te puede sacar de esa situación, Dios puede calmar la tormenta, pero va a ser importante también en que tú creas que Dios te da los recursos para salir adelante. Ok, pero a ver, vamos a buscar un balance, porque me está diciendo creer en mí en un mundo que es totalmente egoísta. ¿No? Porque es todo yo necesito, ¿no es cierto? Hay dos cosas que necesito que me aclare. Vamos con esta. Sí, por supuesto. El creer en mí, ¿dónde está el límite en pasar a ser una persona indiferente, centrada en mí mismo? Porque hay gente que te dice, cuídame los hijos porque yo creo en mí y me voy, ¿viste? De vacaciones, ¿viste? Y se la ponen a la abuela una semana y yo no sé, ¿viste? Dónde está ese balance. Y la segunda, a ver si nos acordamos después, todas las soluciones que me diste, Mindy, fueron alrededor de personas. Y me gustaría que me hagas énfasis en lo importante que son las personas que están alrededor nuestro para poder mirar hacia adelante. Vamos en el creer en ti. ¿Cuál es la línea de cuando te estás pasando de creer a ser una persona casi centrada en ti mismo? Claro, no, tiene que haber un equilibrio en el amor propio, básicamente, porque regularmente cuando perdemos nuestra salud mental se va afectando nuestra valía, nuestra autoestima, nuestra autoaceptación. Entonces, es mantener ese equilibrio en el amor propio sin caer en el egocentrismo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que no me responsabilizo y responsabilizo a los demás, mi equilibrio de amor propio no está, ¿verdad? O cuando yo pienso que el panorama no es favorable para mí, no tengo equilibrio en eso. Entonces, tengo que empezar a mediar principalmente, empezar a verme como Dios me ve. ¿Verdad? De la manera correcta, un equilibrio. Entonces, obviamente eso me va a dar a mí la capacidad de empezar a interiorizar, empecé a gestionar mis emociones, las empecé a nombrar, empecé a trabajar en mi diálogo interno, en las voces cómo me hablo, entonces es como un juego, por así decirlo, no, la palabra tal vez no es un juego, sino como es una estructura de elementos necesarios para poder empezar a tener ese equilibrio interno. Es un proceso de paso a paso, claro, ¿no? Empiezo a edificar. Exactamente, que hay muchas situaciones a las cuales yo les puedo poner atención, les debo de poner atención. Y el empezar a verme de la manera en que Dios me ve, me da la capacidad de mantener ese equilibrio, no quitándome una responsabilidad, porque se abrió el mundo para mí y esto lo dejo atrás, esto lo dejo atrás. Que suele suceder, ¿no? Claro. Porque el péndulo, generalmente cuando yo no gestiono bien o no tengo alguien que me guíe, o no tengo una guía donde poder mirar, el péndulo se mueve, ¿no? Y hemos encontrado gente que dice, no, se acabó, he sufrido toda la vida y vive la vida loca y es peor que antes, ¿no? Porque dan rienda suelta a las emociones y son más lastimados o lastimadas, ¿no es cierto?, que lo que pasó en su vida anterior, ¿no? Claro. Hay casos en los cuales de pronto pues tenemos que llevar un acompañamiento, ¿verdad? Una guía a nivel profesional, ¿verdad? Porque de pronto eso que me ha llevado a la vida y que me ha llegado un desgaste emocional, que me ha afectado, ¿verdad? Y ha cobrado inclusive cosas importantes en mi vida, ¿verdad? Entonces, yo tengo que mantenerme principalmente en esa misma gestión emocional, ¿verdad? Para dar paso a lo que puedo trabajar, porque todo eso son pasos a trabajar en ese equilibrio emocional, en mi autoestima. Y la autoestima juega un papel importante, ¿verdad? Y hablábamos en cómo mantener ese tipo de equilibrio. No, si tengo esas voces donde todo el tiempo he pensado que no soy capaz, entonces ahí es donde yo debo de empezar a trabajar en mí. ¿Cuáles son tus habilidades, pero cuáles son tus debilidades también al mismo tiempo? ¿Vos recomendás escribirlas, llevar un diario? ¿Sí? El diario emocional. El diario emocional me parece que debe ser muy bueno para poder... La gestión, el poder externar. Porque a veces, a veces en palabras no te salen, ¿no? Y vos te empezás a escribir y decís, wow, ¿no? Y empezás a abrirte con el cuaderno. Claro, de hecho, yo tenía un caso particular de una paciente. A ella le costaba, de hecho, expresarse en consulta. Era una adolescente, por supuesto, entonces había un momento en que ella estaba tan cargada, pero como no se atrevía a expresar, yo le empecé a dar hoja, papel y lápiz, y ella empezaba a escribir, porque muchos de pronto el diálogo interno no lo podemos externar a través del poder de la palabra hablada.
pero sí a través de la palabra escrita, ¿verdad? Ya. Entonces, esto, parte de la gestión, es una herramienta tan poderosa para poder desbordar todo lo que yo llevo dentro y empezar a canalizar eso que se ha convertido en un vacío emocional, ¿verdad? Por eso le decía, nombrar todo, ponerle apellido a todo, para yo poder tener las herramientas y el camino hacia donde yo quiero ir, ¿verdad? Entonces, hablando ya del tema del equilibrio en nuestra autoestima, ok, hay cosas en que yo puedo escribir, mis debilidades, mis fortalezas, ¿verdad? Y empezarme a ver en esas virtudes, porque de pronto, ok, pero si mi equilibrio está en que yo me creo muy autosuficiente también, ¿verdad? Entonces yo debo mediar en eso, en saber de que todo, o sea, también no todo lo que pasa a mi alrededor va a depender de mí. Entonces es someterme principalmente a lo que yo debo de ir teniendo un equilibrio, Dios en mi vida, de pronto hay cosas en que yo debo de trabajar de manera, y mi ego, porque posiblemente mi autoestima está deteriorada porque tengo un ego muy alto, y entonces estoy viendo a los demás por debajo de mí. Por eso yo cuando les mencionaba acerca del diálogo interno, acerca de ser impecable con mis palabras, no solo es conmigo, sino hacia los demás, claro, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que es un punto detonante, ¿no? Cuando vos empezás a mirar a la gente de arriba, cuando no le das valor al ser humano, cuando vos sentís que la otra persona te tiene que servir, es también una luz amarilla del otro lado, ¿no? Me parece que tu autoestima se fue para el otro lado y tenés que pensarlo. Tengo una receta para eso, no es muy, a lo mejor, terapeuta, pero el servir ayuda mucho a mantenerte, ¿no es cierto?, en los niveles de poder entender lo que sufre la gente, tener empatía, y entonces lo transportar a tu autoestima, ¿no? Claro. Entonces yo siempre le digo a la gente, si vos tenés problemas de depresión, vente con nosotros a, Claro. a un proyecto de comunitario, trabajá en el hospital, metete en algún lugar, va a ver cómo todo eso se puede llegar a equilibrar, ¿no? Definitivamente, y eso definitivamente es una herramienta terapéutica, el sí, poder servir, muy sí, bien, muy de bien. hecho sí, o sea, el poder ayudar a los demás, porque es una forma también de poder ayudarse, ¿verdad? Claro. Como recordemos que detrás de toda esta situación vienen vacíos emocionales, carencias afectivas, Claro. que se van a traducir en mi ego o también en mi autoestima deteriorada también, ¿verdad? Entonces es parte como lo es la oración, como lo es el poder ayudar a los demás, como lo es el poder externar, y yo siempre he dicho, o sea, la palabra es un poder. Colócala ya sea audible o colócala escrita, ¿verdad? Entonces, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, ¿verdad? También, como somos seres integrales, también a veces descuidamos ciertas áreas específicas, como es la atención de mis necesidades, ejemplo, cómo estoy durmiendo, el ejercicio, cómo me estoy alimentando, ¿verdad? Porque, claro, hasta la alimentación juega un papel muy importante en nuestra salud emocional. No, definitivo, claro, claro. Viste cuando cenás muy tarde que no puedes dormir, al otro día te levantás, ¿no es cierto?, todo enfadoso. Claro, no. Y a veces nos cuesta entender de que somos un todo, ¿no? Claro. Y queremos atacar al ser humano poniéndolo en compartimiento. No, esto es físico, no. Es todo que te está influyendo, ¿no? Te pregunto, ¿podemos decir de que ese orgullo, esa autoestima exagerada o el martirismo, cualquiera de los extremos, es una manera de protegerme? Sí. ¿Sí? Sí, Okay. porque nosotros tenemos ciertos mecanismos de defensa a nivel emocional, y entonces cuando yo tengo una herida emocional va a buscar una vía de escape, ¿verdad? Nosotros le llamamos como máscaras en nuestra personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, podemos caer en dependencia emocional, podemos ser huidizos de las cosas, o a veces no nos permitimos, porque, ejemplo, las personas que son sobreexigentes, ¿verdad? Consigo mismo, es decir, no se dan perfeccionistas, no se dan permiso de vacacionar, de tomarse un breakcito, ¿verdad? Entonces, porque hay cierta rigidez y entonces es como defenderse al final de cuentas. O sea, va a buscar una vía de escape. Mi necesidad emocional va a buscar una vía de escape en mi personalidad. O sea, puede ser saludable o puede ser, ¿no es cierto?, una herida o enfermiza, ¿no? O sea que cuando no somos conscientes de lo que nos está pasando, ¿verdad? Cuando no nombramos, entonces es ahí, ¿verdad?, donde se va a ir traduciendo en mis acciones, en mi comportamiento, en cómo trato a los demás, en qué clase de persona yo me vinculo, qué clase de persona yo escojo como pareja. O sea, todo eso, si viéramos la gama de situaciones que lleva nuestro mundo emocional, ¿verdad? Creo que todos aprenderíamos a ser como más conscientes de qué es lo que siento y de cómo lo canalizo. ¿Sabes lo que veo? Que las soluciones que me estás dando son sumamente prácticas y a mí me encanta porque, viste, yo soy una persona bastante al punto, ¿no? Quizás hay alguien que piensa más o menos, pero lo que me llama la atención es que
tiene que ser intencional, y eso es ahí, me parece, donde fallamos mucho, ¿no? Sí. Tengo que sentarme y analizarme porque soy importante, porque mi salud es importante, y a veces decimos, no, ya se me va a pasar, no, ya voy a cambiar, ya va a venir otra etapa en la vida, ¿no? Y lo empiezo a poner en situaciones, cuando me case, cuando me gradúe, ¿no es cierto?, cuando compre la casa, y no me tomo el tiempo, y la verdad que es tiempo lo que uno tiene que hacer para poder, ¿no?, poner todas estas cosas en práctica, para funcionar. La mejor versión de mí es una frase que está por todos lados, en los libros, vos la podés escuchar en toda esta gente que te motiva, en los coaches, ¿no es cierto? Entra el esfuerzo, entra el echarle ganas, es parte de la sanidad emocional. Por supuesto. Debemos de aprender a identificar principalmente cuáles son mis debilidades. Yo a veces le digo esto a mis pacientes. Haz como un escaneo, tanto corporal como de tus pensamientos, ¿verdad? Porque todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que de pronto se aloja en nuestros pensamientos se convierte en un comportamiento. Claro, Entonces, claro, ¿qué dice sí. ese comportamiento donde de pronto no te permites descansar, donde de pronto eres muy exigente, donde de pronto pues no le das pauta a los demás para que te generen ciertas explicaciones? Todos vamos colocando como ciertas barreras emocionales en función de protegernos, porque la forma en que aprendimos o las situaciones, las circunstancias de la vida nos han enseñado a protegernos. Para sobrevivir. Exactamente, Sí, claro, sí, para poder sobrevivir. Sin embargo, va a ser muy importante aprender a identificarme. Y yo lo centro en haz tu mejor esfuerzo. Identifica tus debilidades. ¿Qué dice ese comportamiento donde tú un día domingo no te permites descansar a las 7 de la mañana porque tú estás exigiéndote? Tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que estar ocupado. Tengo que estar, ok, entonces evalúa, ¿qué vocecita hay detrás de todo eso? ¿Qué vocecita hay de no puedo hacer esto en este momento o no, tú no puedes hacer esto? Entonces, identifiquemos esas voces detrás de nosotros para no empezar a nombrarlas. Alguien decía en consulta, ¿verdad? A mí no me permito levantarme tarde un día domingo. Evaluando la dinámica, había que en su infancia había un padre que de pronto lo levantaba el día domingo para hacer la limpieza. Entonces él llegó a la vida adulta y donde no se permitía hacer, había un patrón. Entonces, ¿qué dice ese comportamiento? Porque a veces si no somos conscientes, no vamos a atender la necesidad. Entonces, hay que hacer ese mapeo corporal. ¿Por qué no estoy descansando lo suficiente? Yo no sé si han escuchado personas, bueno, dormí pero no descansé, ¿verdad? Sí, o sea, porque estamos constantemente, ¿verdad?, tan activos por las situaciones que nos van afectando. Pero me preocupa mucho lo que me estás diciendo porque, viste, vos hablas de tengo que ser consciente, pero muchos de nosotros, vos dijiste a lo primero en nuestra charla, que estamos en piloto automático. Y es muy difícil darte cuenta, ¿no? Si vos realmente no parás el mundo y te bajás un ratito, es muy difícil encontrar un patrón que ya es un hábito en tu vida, que para colmo algunos de los patrones ni siquiera nada malo tiene, que tiene de malo levantarme a las 7 de la mañana un domingo, puede decir alguien, ¿no es cierto? Es muy difícil si no sos intencional, si no tenés algo que realmente te zarandee. Entonces ahí está la pregunta. Cuando vos no te das conciencia de lo que está pasando vos mismo, te va a dar conciencia en la crisis. Claro. ¿No? Es así, el cuerpo dice... El cuerpo va a hablar de alguna... Y de hecho, el 90% de nuestras enfermedades tienen un componente emocional. Ese colon irritable, esa gastritis, ese dolor de espalda, el dolor de cabeza que veo constantemente. Entonces, por eso yo mando a esto, haz un mapeo corporal. ¿Qué dice esa constante inflamación de tu garganta? Es eso que no expresas, es eso que has callado, esas emociones que tú reprimes constantemente, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa gastritis? O sea, ¿cómo estás manejando el tema del enojo? ¿Cómo estás manejando el tema de la frustración? ¿No? Porque de pronto no le expreso a mi pareja lo que está pasando, porque de pronto no le digo a mi jefe que no me siento cómodo con, con las cosas que está poniendo. Y no significa que vamos a ser revolucionarios, significa que vamos a ser conscientes. Claro, porque puedo expresar sin lastimar y ser una persona educada, ¿no? Exactamente. Entonces, va a ser muy importante ver qué dice mi comportamiento, qué constantemente vive en el cúmulo de mis pensamientos, porque eso va a reflejar de cómo está mi mundo interno. Y si yo no pongo una atención especial, eso va a empezar a buscar una vía de escape. El tema de las enfermedades. Ese diálogo con mi jefe, con mi pareja, ¿se acentúa, se hace más difícil con nuestros hijos?
De alguna manera, o sea, como nosotros no aprendemos cierta resolución de conflictos, puede ser de que se va a proyectar también con el tema de los hijos. Por el hecho de decir, bueno, yo soy el adulto, él tiene que entender, cómo voy a hablar con mi hijo adolescente, él no tiene la capacidad. A veces me parece que como los adultos como que nos creemos que ya no la sabemos todas, y a veces uno de nuestros grandes problemas es capaz que tengo que ir a mi hijo adolescente y decirle, ¿sabes qué, papá? Perdóname, me equivoqué. Claro. ¿No? Metí la pata, te ofendí, grité, y a veces no queremos bajar de ese grado de orgullo, ¿no? Claro, y recordemos que detrás de una dinámica que hemos aprendido es un patrón que vamos a reproducir, y no todo patrón de crianza va a ser objetivo para mí, porque yo tengo que aprender a escuchar no solo mis necesidades, sino las necesidades del otro, de mis hijos definitivamente. Si yo no aprendo a escuchar, yo no aprendo a decir, oye hijo, ¿qué fue lo que te pasó hoy? ¿Qué hay detrás de eso que tú sientes en este momento? O sea, vamos a repetir generación tras generación la no inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional salva vidas. ¿Y con qué digo esto? Cierta oportunidad, un caso verídico. Dale. Pareja que se estaba divorciando por 1 litro de leche. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser eso, verdad? Entonces, claro, la dinámica llegó a una fricción tal, ¿verdad? Donde la esposa le dice, hey, pásame trayendo 1 litro de leche. Él no pudo pasarlo a traer y detonó un problema. Es que tú nunca me pones atención. No soy importante para ti. Exacto, ¿verdad? Claro, entonces, martirismo total. Sí, entonces llegaron al punto de quererse separar porque no había una gestión emocional, ¿verdad? Porque detrás de todo eso fueron acumulando y entonces no se dieron el espacio, no solo para escuchar tus necesidades, sino para escuchar las necesidades del otro. Y aquí entra en juego muchas situaciones, el tema de comunicación, el tema de la asertividad para poder comunicar, de la escucha, pero al punto en que quiero llegar es aprender a identificar no solo mis necesidades, sino que el otro también tiene necesidades emocionales. Pero Mindy, y en eso tenemos que tener cuidado, porque ahora las generaciones cambiaron tanto que los papás no entendemos en absoluto lo que están pasando los chicos. Entonces, si no hay comunicación, vas a perder a tu hijo, se va a ir temprano de la casa, se va a querer casar para escaparse o va a cometer algún otro tipo de tontería, porque la comunicación, ¿viste? Ahora no podés decirle, cuando yo era chico, no existe más, ¿no? Ya nos molestaba a nosotros, por lo menos a mí, que soy una persona mayor, nos molestaba a nosotros que nuestros padres, y la diferencia generacional no era tan abismal. Hoy en día, papá, si vos no escuchás, si vos no entendés, si vos no leés acerca de lo que está pasando con tus hijos, es muy probable que tengas dolores de cabeza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Porque la verdad que estos chicos piensan muy diferente. Nos quedó pendiente un granito de arena ahí sobre todo lo que vos me hablás de solución, es hablar con alguien, o sea que hay alguien del otro lado, ¿no? ¿Cómo gestiono el hecho de con quién me junto? ¿Cómo gestiono mis amigos? Porque tengo la tendencia de juntarme con los 3 o 4 que piensan igual que yo y estamos todos amargados y nos juntamos, ¿viste? A tomar un té caliente, pero hablamos de la misma miseria y cuando me voy de la reunión salgo peor. Claro, ¿no? claro. A ver, contame un poquito. Por eso va a ser muy importante el escaneo que yo digo, el mapeo emocional, ¿verdad? Porque detrás de cada necesidad, obviamente, yo voy a ir haciendo clic, por así decirlo, ¿verdad? En un patrón que alimente mis carencias, ¿verdad? Donde salga la herida a relucir, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no solo lo buscamos a nivel amigos, a nivel pareja, ¿verdad? Entonces, entonces es donde vamos reproduciendo los patrones. Entonces es ahí donde llega el nivel, ok, tengo que ser consciente de mis necesidades, ¿verdad? Porque a veces un adolescente me decía, bueno, es que yo le comenté a mi amigo, obviamente un adolescente no te va a orientar de la misma manera que te puede orientar de pronto un adulto, ¿verdad? Y entonces vamos cayendo en la misma dinámica donde no encontramos soluciones. Y no estoy desacreditando que alguien no nos pueda dar de pronto un consejo de amigo, ¿no? Porque de hecho, solo el que alguien nos escuche, ¿verdad? También es terapéutico. Sí, pero nosotros los latinos no somos de escuchar. Eso es cierto. Nos cuentan un problema y nosotros tenemos un montón de sermones archivados de cómo solucionar ese, aunque yo lo tengo y no lo puedo solucionar, pero yo sé cómo solucionar los problemas a los demás, ¿no? Que el escuchar es bien importante. Claro. Entonces, va a ser muy importante también el poder, este nivel, yo realmente lo recalco mucho, este nivel de autoconciencia de cómo, saber qué estoy sintiendo, qué estoy necesitando, porque va a ser la vía que voy a ir buscando para ir a atender mis necesidades, ¿verdad? Y si entonces yo decir, ¿por qué quienes dicen, bueno, yo soy así,
ya. Me aguanten, que me Ya, aguanten, pues ¿no? sí, quien quiera que me soporte y yo así me crié y es la forma correcta. Y es ahí donde caemos en errores, ¿verdad? Porque están esas mismas creencias que me están limitando y que no me van a permitir ver más allá para atender mis necesidades. Este error que a mí me llama mucho la atención. Hay mucha gente que decimos, yo soy así y es mi vida privada y no me meto con nadie. Y ahí entramos en un serio problema. Sí. Porque la verdad que por más que creas y te lo repitas, siempre afectas a alguien. Claro. ¿No? Y aparte de eso, somos más herméticos y empezamos a tener ese cúmulo emocional también, ¿verdad? O sea, no me meto con nadie, así que no estoy afectando a nadie. No, eso es mentira. es mentira. Es mentira, porque principalmente te estás afectando a ti y esa misma dinámica de ser cerrado ante esas circunstancias puede afectar al otro, definitivamente. Más si estoy en familia, si tengo hijos, si tengo un Exacto. círculo cercano de amigos, va a afectar. O sea, el hecho de que yo sea privado y no cuente mi problema, mis actitudes, mis respuestas, todo afecta, ¿no es cierto? Un par de consejos prácticos, por ejemplo, si yo, en todo lo que me dijiste, tengo material para leer sobre cómo controlar mi lengua, por ejemplo, cómo controlar mis palabras, ¿sí? ¿Sí? En la cual yo pudiera llegar a acceder. Gestión de emociones, también podría buscar algo como para aprender un poco más profundamente. A ver, te voy a poner en aprieto. Resumamos todo si tendrías que decirle a alguien 3 o 4 cosas fundamentales, en frase como para que me quede, ¿sí? Sería la número 1. Sí. Aprende a colocarle nombre a lo que estás sintiendo. Okay. Porque si no, tú no lo nombras, no vas a encontrar una solución. Muy bien. Alguien decía, quien no sabe dónde va, ya llegó. Exacto. Así que colócale nombre a lo que puedes estar sintiendo. Maneja adecuadamente y sé bondadoso con tus palabras y las palabras que emites hacia los demás. Okay. Muchas veces nos cerramos en un patrón de comportamiento, en un esquema de funcionamiento, porque de hecho todo lo que nos pasa nos convierte en un esquema de funcionamiento. Evalúa tus necesidades, qué hay detrás de tus comportamientos, de esa autoexigencia, de ese permitir que la persona te pisotee, de esa situación, todo eso que tú vas evaluando como comportamientos, como conductas que no necesariamente tienen que hacerte bien o soy así, evalúa porque detrás de todo eso va a haber una voz de una carencia afectiva que resolver, ¿verdad? Y sobre todo, colócale poder a tu voz, la palabra escrita, la palabra hablada, busca ayuda, ¿verdad? Y trabaja en tus necesidades. Muchas personas no conectan con sus necesidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Sé consciente de tu cuerpo. ¿Qué necesita? Necesita descanso, necesita expresar tus emociones, porque todas esas situaciones de que son enfermedades, el acné, los problemas de garganta, todo está hablando de lo que tú necesitas. Y expresar o aprender a expresar, el hecho de aprender a expresar tus emociones desata muchos nudos emocionales y puede hacer tu vida más ligera para no llegar a un desgaste emocional, a un agotamiento emocional, es decir, ya no sé qué más hacer con mis hijos, ya no sé qué hacer más con este matrimonio, con esta situación que me pesa, ¿verdad? Entonces, eso va a crear que no tengas los recursos emocionales, porque de hecho, si no aprendiste a tener ese recurso emocional que de pronto se tuvo que haber enseñado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, lo tuvimos que aprender, o en las escuelas, que nos enseñaran acerca de una educación emocional, pudiésemos evitar muchos problemas en la vida y podría decir hasta guerras que pasan constantemente, ¿verdad?, en nuestro contexto. Así que gracias. O sea, hay mucha gente que no somos muy públicos, ¿no? Y somos más privados. Comenzar leyendo, aunque sea, ¿no? Empezar a leer. Educándose, sí. Para no hablar con nadie. Capaz que un segundo paso sería un diario. El diario emocional. Poder hablar aunque sea con el libro. Y sería genial que tengas un círculo de apoyo de amigos, o de iglesia, o de comunidad, o de club, ¿no es cierto?, donde vos puedas expresar este tipo de cosas. ¡Qué bueno! La pasamos bárbaro con Mindy. Gracias por estar con nosotros. Nuestra doctora que estuvo en nuestro podcast. Que esperamos que haya servido de un montón. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que poner en práctica, porque si no, todo lo que dijimos va a quedar ahí en el cansado de cabeza, y la verdad que usted tiene un potencial increíble. Llévelo todo a la práctica porque su futuro es extraordinario. Dios tiene planes, ni siquiera se imagina las cosas que tiene preparadas para con usted, así que prepárese porque lo mejor está por venir.